en utilizar el funicular como la panacea, en el sentido de que va a resolver todo, ¿no? Y yo veo también que hay una tendencia a buscar terrenos libres para hacer edificios de cero, casi sin mezclarse con el barrio. Hay como, no sé si es un miedo a intervenirlo o más bien a protegerlo desde afuera. Pero yo pienso que el involucrarse más con el barrio en el sentido de hacer edificios que escalen y que sean espacio público de equipamiento a la vez, cosa que dije anteriormente, quizás pueda ser alguna de las soluciones que a mí me parece que podrían considerar estos alumnos. Entiendo que son bueno, entornos muy atractivos en el sentido de que hay grandes espacios verdes libres y que es mucho más sencillo hacer un buen edificio en un espacio de cero. Sin embargo, lo que siento es que hay una oportunidad de armar espacio con lo que existe y eso todavía lo siento un poco lejano. Entonces, quizás es que están, tú sabes, los terrenos como escogidos especialmente en la periferia, pero hay como algo que no se mezclan, no se unen. Y sin embargo hay como una apuesta a que el funicular va a resolver el problema de la conectividad. Yo pensaría en cambio que la conectividad tiene que ver a lo mejor con algo tan simple como tener vialidades. Y eso requiere a la vez de sustituir viviendas que están en el camino y que a la vez podría hacerse justo por donde está más vulnerable el terreno. Entonces, ¿qué pasa si más bien se piensa en tramar más lo que existe y a la vez en sustituir un poco las viviendas? Vale. Estoy, Este grupo sí partió del tema del metrocable como una premisa de origen, digamos, más allá de que debemos demostrar o no si efectivamente lo lograron o no, pero creo que el planteamiento es claro, Marisabel. No sé si quién quiere seguir. Ya, comentario corto. Estoy totalmente de acuerdo con Marisabel. Lo que me gustó mucho la propuesta, que me pareció como un elemento más importante a nivel de conexión, fue la postura programática, de reentender, sobre todo en el espacio La Bolívar, por ejemplo, ¿no? Reubicar o restituir espacios que son obsoletos o son simplemente, tú sabes, espacios que están ampliamente dirigidos al espacio académico como tal, pero con la oportunidad de el repurposing, ¿no? del programa, de los edificios adyacentes para complementar oportunidades o actividades en estos otros nodos de intervención. Esa parte me pareció muy interesante. No sé si fue realmente explotada en los cuatro nodos, en los cuatro sectores, como una propuesta mucho más, vamos a decir, social, cultural, hipotética, de mezclar socialmente todos estos conjuntos con actividades, con programas que, si bien fuese por el teleférico o si bien fuese simplemente por transporte urbano, ofreciese la oportunidad de ese encuentro, ¿no? Comunidades que por lo general viven en constantes desencuentros. Yo tengo un take totalmente distinto a ustedes dos. Y quizás es por el sesgo paisajista territorial. Comparo mis dos ciudades queridas, Bogotá y Caracas. Ambas ciudades tienen un déficit de este tamaño de áreas recreativas y ambientales per cápita. Bogotá tiene el bello Parque Simón Bolívar y las estadísticas demuestran que para la población de Bogotá en 20 años de acá hace falta 10 parques Simón Bolívar más, en un territorio donde todo es privado. Venezuela tiene algunas ventajas. Gran parte del terreno es público. Esa inmensa montaña, los cerros titulares de Bogotá son privados y está en una lucha para ver si se usan o no. Nosotros tenemos la gran montaña del Ávila, que es Parque Nacional, que todo el mundo puede tener acceso a ello. Lo que pasa es que es una de las montañas más pendientes del planeta y es más difícil accederlo si uno no está en buena forma y menos de 50 años. En cambio, esta zona tiene una cantidad inmensa de terrenos que son propiedad pública, donde nadie entra. Y eso es lo que me encantó de la propuesta. Todo esto que está aquí, la reserva en La Mariposa, que la diseñó mi papá, la zona de los militares, todas estas cosas que de alguna forma llega al cinturón verde,
son terrenos públicos que cualquier otra ciudad mataría por tenerlo. No estamos peleando con 40 años de Amos del Valle. Entonces, lo que a mí me pareció interesante de todo esto es como estrategia de estar en una zona frontera con las áreas protegidas, que es lo que hace particularmente Caracas, diferente de otras ciudades, que de alguna forma ese sistema ambiental se comienza a tejer con el sistema de barrio. Entonces mi problema no es solamente el mejoramiento de los barrios, de la accesibilidad, de la conectividad, sino que ver esto como una oportunidad en donde los vecindarios y la universidad se aprovecha con un sistema ambiental sumamente fuerte. Y esto es lo que me encantó de esto. Ahora, se hace a través de bicicletas de montaña, a través de paths de montaña, a través de o incluso, vámonos al caso de otra querida ciudad colombiana, Medellín. Medellín comenzó por el mejoramiento de los barrios, con la accesibilidad, con los espacios públicos, pero ¿qué dijeron? Ya que la gente está en estos sitios elevados, bellísimos, se construyó el metrocable de Arví, de la estación de Santo Domingo al parque que es metropolitano de toda la ciudad y abrió la frontera verde a toda la ciudad. Entonces, yo creo que esta cuestión de los metrocables, que por cierto, tenemos en Caracas los primeros metrocables fue el teleférico del Ávila, cuando no existía un teleférico en toda América Latina, lo tuvimos nosotros, que en el momento en que se hagan estas cosas, sirve al barrio, pero sirve para hacer esto parte del sistema de recreación metropolitano. Eso es lo que me parece interesante de esta cosa y que se combinan los dos temas. Así enmarqué yo este proyecto donde estaba. Ahora, esto cae dentro de otros temas que los estudiantes, yo creo que igual que el otro, trataron de trabajar en muchos sitios donde dijeron, bueno, aparte de ese sistema, nos inventamos unos transepts. Creo que eran una cosa como así, transversales o unas cosas así, ¿no? Y se metieron a trabajar en todos los otros transeptos, que son bien complicados y bien largos. Entonces, yo no sé si era suficiente tratar de resolver la simbiosis entre el barrio y estas estaciones donde están, que cumplen la función del metrocable en Arví, suplir al barrio y abrir la frontera recreativa metropolitana. No sé, tiro eso como conversación, pero yo creo que aquí es donde se marcaba este proyecto. Y por eso veo una lectura distinta a la que le da Marisabel y David. Vale. Gracias, bueno, David. Yo quisiera también dar mi punto de vista. Felicito también a este grupo porque pues el territorio es supremamente complejo y se necesita también valentía disciplinar para abordarlo. Y en ese sentido quisiera rescatar algo de las enseñanzas de la escuela de donde vengo, en las que dibujar el territorio ya es la mitad del proyecto. ¿Y esto qué quiere decir? Que el dibujo del territorio, así sea en esta escala, la que estamos viendo en pantalla, el dibujo de esos filamentos y de cómo esos filamentos van creando de alguna manera bolsas, les ayudan a ellos a identificar esas bolsas y cómo a lo largo de ese camino esas bolsas se van distribuyendo. Y claro, el funicular aparece, o el cable aparece como un elemento estructurante a escala ya metropolitana, diría yo, en la medida en que los conecta ya con un transporte metropolitano. Por lo tanto, yo no invalidaría el cable, en tanto que cada estación va uniendo una bolsa con otra entre sí y todo ese rosario de bolsas con la metrópoli, en esa escala. En ese sentido, entonces, ellos no se quedan solamente con la estructuración, con el cable a escala metropolitana, sino que al interior de las bolsas también tienen como una acupuntura, como un crochet para tejer allá adentro. Pueden cambiar las imágenes para que veamos lo que está hablando la profesora. ¿Quieren cambiar la imagen, por favor, a una más local? Como unas intervenciones de crochet, diría yo, para tejer adentro de las bolsas, pero al mismo tiempo como que le dan a esa bolsita también su conexión con ese elemento estructurante a través, uno, de la estación del cable y dos, de esa vía que están proponiendo. Ahora bien,
Es verdad, la topografía es muy difícil para los muchachos en formación manejar la topografía. Yo creo que también el hecho de no hacer una maqueta física, donde ellos, no sé, de plastilina, de barro, el hecho de la maqueta donde se puede excavar en la maqueta. Haz de cuenta, y me estoy remitiendo quizá al proyecto de Enrique Miralles en la Universidad de Vigo, donde mete un edificio en la montaña y es... Y ese edificio comunica no solamente con este plano, sino también con el plano de arriba. Algo muy parecido a lo que ha comentado también Marisabel Peña, ¿no? Pienso que, la, que la propuesta es acertada, que es muy delicada, que es muy de tejer el territorio, que lo entiende porque lo dibuja, y al tenerlo dibujado le es muy fácil sacar la propuesta, pero el manejo de la topografía todavía yo creo que se les dificulta un poco. Gracias. Sí, Gracias, Doris, por ese comentario. Henry. yo quería añadir algo que se me hizo como muy, muy claro en esta propuesta y que tiene que ver con el tema de la escala y como el entendimiento de parte del estudiante y de esta propuesta de la condición metropolitana y la condición, digamos, marginal o fuera de la ciudad, o sí, sin ningún tema o ninguna definición peyorativa, sino como la condición de estar afuera, ¿no? Que creo que es uno de los valores que puede tener Baruta y porque no los da la topografía precisamente, ¿no? Y las separaciones que la condición natural impone a Caracas, ¿no? A mí me encantó cómo los estudiantes detectaron los puntos de trabajo. Me parece que la identificación de los puntos es sensacional, desde Hoyo de la Puerta, La Limonera, todos los puntos me pareció increíble. Pero quizás la implementación de los programas se me hizo un poco duro, ¿no? Porque rescato lo que dice David en cuanto al reciclaje de los espacios o al replanteamiento de estos espacios, pero de repente hay unos temas como un centro cultural, un centro gastronómico, algunos sitios donde, con unas escalas en donde a lo mejor las intervenciones que son necesarias son de una escala muchísimo más pequeña, porque yo pienso, ¿qué pasa en Hoyo de la Puerta si se construyen todos esos edificios? Eso es un montón de gente en carro que tiene que ir hasta allá. Más la gente que va en el Metrocable, que igual no le quito ninguna validez. Pero pensaba mientras veía esto, y yo decía, bueno, en Europa las ciudades intermedias, no digamos Madrid o Roma, pero las ciudades intermedias tienen poblaciones bastante rurales al lado que no están impregnadas de condiciones metropolitanas y mantienen un modelo de vida tremendo dentro de sus condiciones naturales, ¿no? De agricultura, de turismo, de actividades muy pasivas. Entonces, cuando pienso que a todo esto, incluso a la Simón Bolívar, hay que meterle más centros culturales y más cosas, me voy más como por lo que dice David, es decir, a actividades naturales y recreativas y deportivas, que a lo mejor son de muy bajo impacto constructivo, pero de gran beneficio para las poblaciones que hay ahí, porque ¿cuánta es la población que hay, digamos, más hacia Hoyo de la Puerta? Quizás no es tan grande, es decir, el número de habitantes quizás no es tan grande, ¿no? A mí me hizo falta, y en eso igual insisto con el tema del mapeo, un poco lo que decía Doris, con el tema de dibujar, que hubiese unas referencias en distancia, en alturas, ¿no? Es decir, desde acá hasta acá, ¿cuántos metros subo? O sea, ¿cuál es la distancia que tengo que salvar para darle validez al ascensor, a las escalinatas, a las rampas, al petrocable, a los teleféricos, o a la imposibilidad de hacer algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, celebro como el planteamiento de los problemas. Creo que además cada uno de los nodos, como lo llamaron, es un proyecto para un equipo y para un semestre en el futuro, porque son sumamente difíciles y complejos. Pero sí creo que habría que liberar un poco la propuesta de la condición urbana, es decir, muchos de estos centros pudieran estar en los Dos Caminos o en las Mercedes. Y no sé si es la escala de intervención ahí en esos lugares específicos, ¿no?
yo creo que, por ejemplo, de los casos que vi que me gustó más, rescato el de La Limonera, y creo que hay un potencial enorme en entender ese lugar y repotenciarlo. Yo no tengo idea, pero yo me imagino que ahí no se da una carrera en esa pista de La Limonera desde hace unos 15 años, ¿no? O sea, por decirlo menos. Entonces, bueno, ¿cómo se reciclan todos esos espacios? Un poco como decía David, ¿en qué? ¿Qué es lo que se plantea ahí para que de verdad beneficien a esa comunidad? ¿No? Entonces yo sí creo que este proyecto tiene unas ambiciones de escala y unos aciertos de escala. Me genera un poquito de incomodidad la incorporación de programas tan urbanos en centros tan extraurbanos, por ponerlo de una forma más sana, ¿no? Que no tenga otras connotaciones. Pero Gracias, Henry. uh-huh. Buenísimos comentarios todos. Quizás habría que continuar, había que pensar cómo el Metrocable, como decía Doris, los conecta con la ciudad, porque por ahora está como ensimismado y al final, digamos, el sentido es conectarlo con medios de trabajo, con centros de economía, ¿no? El último eje, el de Baruta en la Trinidad, debería ser ese rol, que es el último eje que ellos ponen, que Correcto. se mueve más en sentido este-oeste, precisamente para vincular con la Trinidad, que es donde vendría eventualmente una estación terminal de un sistema de transporte masivo que conecta con la universidad, ¿no? Debemos decir que algo que motivó mucho a los estudiantes es el impacto que tenía la universidad cuando Caracas era una ciudad con movilidad fuerte. La población de la universidad de 10, 15 mil personas, casi siempre moviéndose en automóvil, producía una crisis en la infraestructura del sector. Además, unado al hecho que esto era un atajo natural de entrada a la ciudad que producía unos niveles de movilidad muy fuertes. Eso hoy día no se percibe porque evidentemente la ciudad ha entrado como una condición de congelamiento en sus dinámicas y por lo tanto parece accesorio. Pero yo creo que este es un proyecto que está muy motivado sobre la memoria de la crisis de este lugar en términos de movilidad e infraestructura. Perdón, pero era un paréntesis que quería hacer. En una época yo usaba esa ruta todos los días porque o iba a dar clase a la Podía semana tomar o 3 venía horas de llegar a regreso. Caracas desde la universidad por el colapso de toda esa infraestructura. Entonces, que eso no se nos olvide. Me parece que es importante entendiéndolo en una posición futura. Adelante, perdón. Yo Mira, tenía un comentario, perdón David, o sea, chiquitico, yo tengo un comentario para todo el jurado, que es más bien una pregunta, porque en los dos casos hemos hablado del valor de las áreas verdes y del valor de esas áreas verdes y de equiparlas y incorporarlas a la ciudad y transformarlas en espacio público. y de Y proteger. yo no sé si es que yo estoy, tú sabes, sesgada y ya resignada que es imposible, pero para mí es súper difícil de imaginármelo, no en términos de que no es posible equiparlas, por supuesto que es posible, pero en términos de quién las cuida, cómo hacemos que no se vuelvan monte, cómo hacemos que no sean peligrosas. Entonces, porque son zonas enormes, difíciles de acceder, que no tienen, vamos a decir, la condición que tiene el Ávila de ser como, o sea, que está instalada como en el imaginario de la ciudad de otra manera. Entonces, solamente, o sea, es como una cosa que oyéndolos hablar a todos, epa, estamos hablando de Caracas, estamos hablando donde la gente la matan por caminar por ahí. Entonces, Bueno, claro, ¿cómo abordar eso? ya me Y salió. yo creo que quizá estos proyectos son como muy cuidadosos en ese sentido porque los estudiantes viven eso todo el día, entonces están como muy conscientes de lo que es difícil de hacer. Me callé. También matan, y creo que más. Pero si es por eso, en estos momentos, a la puesta del sol, a las 6 de la tarde en Caracas, nadie puede salir ni siquiera a la calle porque te matan en los sitios de mayor centralidad. Conclusión, cerramos la ciudad y no creamos ni espacio público. No, me tengo que defender porque mira, o sea, más peligroso que Medellín, imposible, exacto. en los años 80, y se va de noche a los barrios. Y más locos que los venezolanos, los colombianos, y ahí está el Parque Arví, cuidado y defendido. Totalmente. Claro. Las rutas también de los cerros de Bogotá, yo les mandé los enlaces, tiene una actividad y sobre todo ahora en la pandemia que hemos tenido que controlarla, porque la gente sale por las mañanas a caminar. Y qué sé yo. Claro, sí comparto contigo, Silvia, que hay, sobre todo en esas zonas de frontera,
entre el barrio, porque por ejemplo, que exista una zona de este tamaño, de 800 hectáreas, muy inasequible, donde se mueven perezas y animales, ahí hay, no sé cómo se dice en Colombia, hay tigrillos, hay cunaguaros ahí, hay tigres metidos en esa cosa, que no existen en los cerros de Bogotá. Ahora, que la gente se mueva por todo eso, quizás no, porque lo que se está preservando es la ecología del hábitat, pero estas zonas de contacto entre el barrio y esas cosas se pueden diseñar de manera que sean protegidas, más sanas, visibles, que haya custodios, que haya comunidades. Ahí estoy de acuerdo contigo. Si hay un comentario que hizo María Isabel que me parece que es importante en el anterior y creo que lo hizo esta vez, que muchas veces cuando mostraron los proyectos de los nodos donde aparece el metrocable, ustedes sienten como arquitectos o aquel arriba en Hoyo de la Puerta que el metrocable que genera la dinámica está rodeada por una cantidad de edificios institucionales que no solo son grandes, como dice Henry, fuera de escala, sino que tapan el barrio, como que el barrio no es importante, no, esto es para el barrio. Y volvemos al caso de Arví y del metrocable en Medellín. Está la estación, está el espacio público con los anfiteatros y el CEDESO, el centro de manufactura, de qué sé yo, y está la transferencia al parque metropolitano. Pero ¿quién se beneficia de eso? El tejido del barrio. Las casas más próximas a la estación son las primeras que se consolidaron, que pusieron el segundo, el tercer piso, que pusieron el bar, que rentaron. O sea, están tejiendo con la estructura del barrio. No le tengan miedo, es para eso que están haciendo las intervenciones y para lograr esa relación híbrida entre lo ambiental, lo diseñado, lo orgánico, lo autoconstruido. Ese es el sistema que están tratando de lograr. Entonces empújenlo con mayor libertad. Ponerlo en bandeja, ponerlo en la bandeja. Yo creo que lo que dice David ya tiene que ver con el componente de gestión, porque hace falta allí no solamente el proyecto urbano, sino entonces cómo lo gestiono, cuáles son las entidades y cuáles son los grupos protectores de y qué hacen. Por ejemplo, en Medellín, lo que dice David, hubo una alianza estratégica con la banca local para que abrieran sucursales bancarias en los barrios, porque ¿quién iba a poner una sucursal bancaria en un barrio, por Dios, donde matan a todo el mundo todos los días y donde atracan todos los días? Entonces, empezando por allí, la presencia de las instituciones allí, o sea, poner allí las instituciones. Ahora, estamos hablando de dos sistemas políticos, pero lo siento. Pero para la gestión también, como dice David, es muy importante. No, y el diseño es holístico. Mira, el metrocable de San Agustín, en Caracas, que algunos de nuestros colegas ganaron premios con eso, peor no puede ser, porque es una bella estación tirada ahí, sin las operaciones holísticas de Medellín, sin el espacio público, sin los anfiteatros, sin las conexiones, sin la relación con las comunidades. Es simplemente una estación. Algo de eso no sirve, se muere. De hecho, está cerrado en estos momentos el metrocable de San Agustín. Entonces, el diseño importa para lograr esas condiciones de seguridad, de animación, de custodio, unido a la parte de gestión. Yo quiero comentar algo, Adelante, si puedo, Adelante. un poco retomando esto que están diciendo ahora sobre el diseño holístico y bueno, y siguiendo como con la discusión. Yo quisiera decir un comentario que puede servir para los estudiantes, que yo no le tendría miedo a las inversiones de infraestructura. Entiendo que no deberían ser pensadas como la única forma de solucionar la ciudad es hacer una autopista gigantesca y un nuevo sistema metropolitano. Eso no es que esa sea la forma. Pero tampoco le tendría miedo a que grandes inversiones pueden mejorar y pueden transformar positivamente los lugares. Es decir, la única forma que tenemos los arquitectos posibilidad de trabajar en la actualidad es hacer aceras, porque no hay dinero para hacer más inversiones, porque no hay dinero para hacer equipamientos, porque no hay dinero. Esa visión no la deberíamos tener. Entonces, yo pienso que un aprendizaje importante es entender que podemos tener visiones de grandes escalas y podemos también tener visiones de escalas inmediatas de inversión. Entonces yo digo para no ni castigar el tema del metrocable,
ni castigar el tema como de los parques como aproximación a estos lugares. O sea, siempre tiene que haber como un equilibrio y un balance, ¿no? Entonces yo simplemente les quería hacer una pregunta a los estudiantes para que reflexionaran, entendiendo este proyecto que tiene 4 grandes puntos de actuación y un sistema transversal entre todos ellos. Imagínense ustedes que viene un gran inversionista que tiene dinero y dice, bueno, yo quiero invertir $1 millón, ¿qué hago primero? Y también imagínense que no tienen un gran inversionista de $1 millón, sino que tienen a alguien que tiene una modesta suma de 100.000. Entonces, ¿qué hago? Para pensar un poco, un ejercicio muy rápido para pensar qué es lo primero que yo haría macro que pueda beneficiar a todos, por dónde comienzo con un proyecto tan complejo y por dónde comienzo desde algo muy pequeño que también tenga el mayor impacto. Es para hacer una evaluación y un estudio de impactos, bueno, a quién le beneficia más. Quizá no voy a mejorar la acera y la casa frente a la señora y la panadería o el kiosquito, porque bueno, eso afecta solamente a una persona. Entonces, bueno, escalar y entender los proyectos que qué impacto tienen, qué influencia tienen, qué jerarquía tienen, cómo puedo mejorar en las diferentes escalas, solamente como para plantear ese pequeño ejercicio. Absolutamente. El tema de las fases y de cómo se arrancan los proyectos ha sido motivo de debate durante todo el periodo. Yo sí quiero como insistir en que evidentemente todos los temas se conjuguen. Este fue el site más difícil seguramente de los 3. De hecho, en casi todas las universidades todo el mundo le tuvo mucho miedo a este sector desde el día 1 que lo presentamos, solo con mostrar la foto y no sé si combinado con la realidad de Venezuela, todo el mundo salía un poco aterrado. Pero sí creo que hay mucha valentía, al menos en los 2 trabajos que hemos visto, y yo creo que eso es algo que hay que reconocer de los trabajos. El arrojo lleno de errores seguramente, o de inconsistencia o inseguridades o elementos que quizás no están presentes, pero creo que tiene que ver una cosa que discutíamos ayer sobre cuál es el rol del arquitecto en un proceso de discusión sobre unos territorios tan complejos y extensos como estos. Yo creo que lo que es, digamos, estimulante es que se puede mover en muchos ámbitos en simultáneo. Quizás ninguno lo logran hacer del todo bien, pero entienden la importancia de cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que también el gran paradigma hoy en día hay que realmente desconectarse de esa idea de la figura del arquitecto como tal, ¿no? Que tiene que tiene que construir un objeto. Parte, yo creo, de la problemática y del entendimiento de la sociedad y de los problemas que estamos experimentando hoy en día es la necesidad de poder desplegarse en estas otras escalas y en estas otras disciplinas, la disciplina del paisaje, la disciplina de la ecología urbana, la disciplina de la planeación, porque definitivamente si lo atacas desde el punto de vista arquitectónico y la pieza arquitectónico, va a ser un intento fallido. Sí, pero incluso la infraestructura como arquitectura creo que es un tema importante y no he entendido la arquitectura como el objeto, sino la arquitectura del espacio público que es capaz de traducir en obra una realidad social o una dinámica de actividades, que creo que es un poco lo que Medellín explicó muy bien durante, bueno, ya 2 décadas como Sí. tal, ¿no? Pienso que deberíamos pasar al siguiente grupo si les están de acuerdo, para que al final podamos tener una discusión con los estudiantes y escuchar sus puntos de vista que lo hemos tenido absolutamente apagados, en silencio. Así que creo que nos vamos al siguiente grupo. El link debe estar ya en el chat.
Oh.
a pagarse a sí misma y a procurar la vida de la familia. Entonces, la pequeña tienda, la pequeña panadería, el sitio donde se arreglan piezas de costura, ese tipo de cosas. Aquí absolutamente son proyectos, me imagino que estatales, absolutamente autistas, que no están vinculados al territorio, que son dependientes del automóvil, o sea, no tienen una lectura del territorio. Me pareció muy interesante finalmente el aprovechamiento de la topografía para resolver allí su programa educativo, de cómo la topografía viene siendo no el obstáculo, sino la oportunidad proyectual. Y en este orden de ideas me gustó que encontraran en ese obstáculo, que es muy difícil para nosotros los arquitectos y para los estudiantes aún más, vencer la cuestión de la topografía, y por eso celebro ese edificio y ese tejido que hacen en relación a la topografía. Me parece que la escala intermedia tiene mayor sensibilidad en cuanto al tejido y las intervenciones que tienen que hacer, y las intervenciones son más en concordancia con esa escala intermedia. Muchas gracias. Gracias, Doris. No sé quién quiera seguir, Henry, David. Sí, aprovecho y para comentar un par de cosas. Me gustó mucho el análisis, pero sobre todo me gustó mucho entender que uno de los, digamos, el elemento que le da a la zona ese potencial de transformación, obviamente, es la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Y el diseño de los campus universitarios generalmente son amurallados, más suaves o más duros, pero son ciudades en sí mismas, ¿no? Y me parece, en eso celebro mucho el espíritu del ejercicio en el que convertir este municipio, esta zona, en una ciudad universitaria, de alguna manera con edificios desperdigados a través del territorio, le da algo que todas las comunidades necesitan, que es educación, ¿no? Y las comunidades con desigualdad socioeconómica aún más, ¿no? Hay una cosa que iba un poco como desconectada entre lo que iban narrando el estudiante y lo que se veían las imágenes, que me hizo mucha gracia, y es que mientras de alguna manera narraban problemas de la zona, las fotografías eran espectaculares. Y uno veía la callecita de Baruta o los paisajes, y yo decía, eso déjenlo así, no hay que tocarlo. Excepto cuando mostraron los proyectos de vivienda social, de vivienda de interés social, que por supuesto uno dice que se puede, cómo se resuelve esto, pues, ¿no? Pero bueno, eso digamos un comentario al margen. A mí lo que me hace falta acá, y que creo que tiene que ver un poco también con lo que comentaba Doris anteriormente, el tema de gestión, el tema de cuáles son las instituciones que apuntalan operaciones de este tipo. Yo creo que en este proyecto lo que yo siento necesario ahorita es como una operación de mapeo social, es decir, plantearse cómo un niño que nace en la zona con más dificultades de Baruta, cómo hacer para que estudie la Simón Bolívar y más. ¿Cuál es la ruta que hay que diseñar para que cualquiera de los niños que están en un preescolar, que están en un sitio de atención diaria, lleguen a una universidad como la Simón Bolívar y más adelante? Entonces, ¿cómo? O sea, a mí me hace falta en un proyecto como este la estadística. ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos adultos hay? ¿Cuáles son los oficios que hace falta? Porque si bien disfruté un poco como el tema de las terrazas, con el mercado como vertical, con los puestos que proponen, quizás demasiado bonito para lo que pudiera ser algo más espontáneo, pero está bien, es decir, es parte del disfrute del diseño. También haría falta generar escuelas técnicas, ¿no? Con carpinteros, con albañiles, con plomeros, que posteriormente sean ingenieros y arquitectos y economistas y actores de la ciudad, pues, ¿no? Entonces, es decir, creo que como que entender el recurso humano que existe ahí
con las metas, yo creo que eso establecería como esa ruta y habría que ir, porque no solo tiene que ser profesional, a lo mejor hay que ser los preescolares y hay que ser las escuelas primarias y las escuelas secundarias, y todo eso hace el sistema educativo. Entonces, creo que dentro de la colección de imágenes que hay y los edificios que proponen, en donde ciertamente hay unas destrezas de diseño increíbles, y yo creo que habría que alimentarlo como con programa y entender como las etapas, ¿no? E incluso los edificios complementarios a la educación, como van a ser bibliotecas, laboratorios, centros de producción de fabricación, como se llaman ahora, pero también fotocopiadoras, librerías, todo lo que construye la ciudad universitaria. En ese sentido, creo que el proyecto se terminaría como de cerrar en algo como bastante más como site specific, ¿no? Y ajustado a Baruta, pues sin caer en que entonces que el edificio puede quedar muy grande porque, bueno, va a atender a toda Caracas. No, es decir, hacia el otro extremo está la Santa María con la Metropolitana y en el centro está la Universidad Central y en el otro lado está la Católica. Cada quien se encargará de su región. Pero creo que eso me hizo un poquito falta para entender por qué las operaciones y por qué este edificio atiende mejor esta microcomunidad acá o esta de allá. Pero celebro mucho la presentación y sobre todo, bueno, con educación, con educación muchos de los otros problemas que hemos estado viendo se resuelven solos, ¿no? Gracias, Henry. Magnífico comentario porque creo que es uno de los ejes temáticos más fuertes de este planteamiento, es convertir la educación en un, como se dice en inglés, una premisa, un driver, un motivador de todas las propuestas. Y me encantó esa idea tuya de hacer como un mapa social de cómo la historia de un niño a lo largo del territorio puede ir convirtiéndose en una historia de lugar y tiempo, ¿no? Como pensando desde el día 0 de la vida hasta el día 20 o 25 o 30 o incluso los 60 y los 70 años en la edad avanzada, ¿no? Como, bueno, en eso hay una lección, por ejemplo, que hay que aprender de los americanos. sí. El niño nace y ya el padre y la madre empiezan a ahorrar para pagar la universidad, ¿no? Y no es simplemente obtener el recurso económico, es que ya hay una ruta trazada y entonces va a ir a este colegio y me voy a mudar a una zona para que vaya a un colegio y todo se maneja como alrededor de la educación del niño o pensar en ciudades como las nuestras, donde las desigualdades son cada vez mayores. El niño que nació ayer en Altamira y que va a ir a tal y tal y tal y tal colegio, o el niño que nació en La Palomera, cuáles son las opciones que tiene y cómo hacer para que sus rutas sean paralelas o que se encuentren en algún momento, pero que lleguen al mismo punto. Es decir, que no entre al colegio a los 10 años cuando el otro está desde los 3. Claro. Porque esos 7 años, ¿cómo los recuperas? ¿No? No, magnífico. David. Yo tengo muchos comentarios. Yo creo que yo quisiera felicitar al grupo por la narrativa en general, Sí. Como presentaron las cosas. Yo creo que hubo quizás este grupo debe haber venido primero porque había una comprensión mucho mayor de información para el que no conoce el sitio. Me fue muy fácil seguirlo. Y además toda la idea estaba muy bien escrito, la narrativa. Creo que a diferencia de los otros proyectos, y otra vez haciendo una comparación con Medellín, hay algo en común. La narrativa de la transformación de Medellín se basaba en una operación de educación, Medellín la más educada, entendiéndose educación a todo nivel, no solo tecnológico, primaria, secundaria, las bibliotecas, parques, el acceso a tecnología, los espacios públicos culturales. Y eso también está aunado a una operación de conectividad y accesibilidad. Y ahí venía la idea de los metrocables y los puentes sobre las quebradas y todo eso. Quizás ustedes, obviamente, por el caso de Baruta, le pusieran otra componente encima, que era todo el sistema ambiental, que vino un poquito después en Medellín, fue incorporándose. Ustedes los meten del comienzo. Así que me parece que todas esas estrategias, jugando simultáneamente, van bien. También, como mencionaban anteriormente,
y creo que todos los edificios, hemos sido un poco críticos en los otros proyectos de la escala. Yo creo que aquí los edificios en general, aunque habían muchos, había una escala mucho más adecuada, mucho más apropiada del sitio. Y me gustó mucho, no solo cuando trabajaban con los terraceos y ese tipo de cosas, sino cuando venían los close-up de los edificios siempre estaban como respondiendo a las condiciones de paisaje. Eran porosos, tenían la montaña atrás, o sea, que los edificios estaban ahí metidos trabajando con el territorio, que me pareció muy bello. Me parece que hubiera sido interesante, obviamente, en el caso de Medellín, lo que genera, lo que comienza a disparar las transformaciones y la pieza clave eran los metrocables, que por cierto no fueron ideados por Fajardo. El metro de Medellín ya estaba pensando en los metrocables y Fajardo dijo, ¿cómo amarro yo la idea de la biblioteca y la educación a los metrocables que ya están en construcción? Se montó en el burro, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso venezolano con las limitaciones de inversión actuales si la estrategia no cambia, pero que ustedes fuesen un poco más cuidadosos, como en Medellín, en la ubicación de la estación, que a veces me parece que están un poco raras? En la Simón Bolívar me parecieron que estaban arriba en la colina. No, para justificar su proyecto. La estación tiene que estar abajo, donde llegan los estudiantes al campus. Y eso se vincula con lo que ustedes se trepan en la colina. O, por ejemplo, en el barrio de La Palomera, está la estación, yo entiendo que en el sistema ambiental de borde, pero está en un sitio donde la estación está a punto de caerse, no tiene espacio público, pero luego hay uno en el extremo donde quizás podía haber generado ese sitio de relación entre el barrio, el desarrollo y la relación con La Palomera. Entonces, creo que la ubicación de las estaciones podría haber sido un poquito más cuidadoso estudiada. Pero ahora cambio, hay flip. ¿Qué pasa si se estudia mejor la ubicación de las estaciones, pero se hace la operación sin la estación? Es decir, se crea el equipamiento educativo, el espacio público, el terraceo y qué sé yo, sabiendo que la estación aterriza no en Medellín primero, sino después, cuando haya mayor respuesta gubernamental y financiera para hacerlo. Entonces, un flipping de la operación. Esos serían los últimos comentarios. Pero me parece que... Y finalmente, con la cuestión de Henry, que me pareció que se le salió un poquito a la formación jesuita. No, estoy diciéndolo con cariño. Que no siquiera es que nos encontremos, es que tiene que haber una forma hoy en día de operar en transversalidad inmediata. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos dando en estos momentos? No sé, se me ocurre. La Universidad Simón Bolívar tiene una carrera de biología y tiene una carrera de ingeniería mecánica. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Baruta ahorita? Reparación de talleres en un país donde los vehículos son de los años 80, como en Cuba, y donde no hay importación de piezas y el parque automotor está destrozado. Entonces, ¿cómo se utiliza una formación de la universidad para formar, no es simplemente garajistas, reparadores, sino que utiliza una tecnología local para que el parque automotor funcione, por ejemplo? O, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido en Baruta? Producción de un Fórmula 1. Muebles de mimbre, ¿ok? Ha habido una producción de muebles baratos, artesanales, que se pueden producir con fibras de mimbre que se cultivan con la Escuela de Biología en el programa de reforestación de esos cerros. O cómo podemos producir comida barata, balanceada, ¿ok? Con el apoyo de la universidad y los nutricionistas de la universidad para vendérselo a la clase media y media alta que vive en este municipio, que no vive en otros, o en el de al lado, en el Hatillo. Entonces, estoy pensando en operaciones de generación inmediata de dinero, no a largo plazo, sino inmediato para engranarse en el sistema productivo a través de unas herramientas pedagógicas, pues. No sé. Gracias, David. Marisabel, Alice, no sé si un comentario. Sí, puedo hacer un comentario corto. A mí me parece que me encanta lo que yo me los imagino como unos taludes con todo un sistema ecológico, y me gusta mucho también el hecho de esas pequeñas terrazas con edificios que habría que ponerlos a trabajar 24 horas, en el sentido de que tengan usos que estén alimentados todo el día. Me gusta que son edificios que parecen que tienen eso, que tienen una escala que va con el control de lo que se está sembrando y que da la oportunidad de subir a través de ellos.
un detalle que yo haría es que, si bien este trabajo está centrado en lo que es el funicular arriba, también en la parte de abajo habría que esmerarse en diseñar la parte que está debajo de ese. Me encanta la idea que dice David de empezar al revés. Empezar por ese trazado que esté bien diseñado, y cuando llegue el día y la prosperidad de poder tener el funicular, poder ponerlo. Eso me parece buenísimo como idea. Bueno, eso prácticamente es todo lo que tengo que decir. Me encanta esta posibilidad de diseñar desde toda muy arrojado, muy aventurero, la verdad, de tratar de diseñar a nivel de toda la ciudad para después llegar a una cosa pequeña. Y eso me parece que es muy buena reflexión cuando uno está estudiando. Magnífico. Mira, un detalle formal en esa estación, como dice Marisabel, la llegada de esas escalinatas abajo, del terraceo abajo, es un espacio público que el medio está insinuado ahí. Puede ser mejor, pero lo están trabajando. Pero, por ejemplo, arriba tienen el parque, y yo prefiero que ese espacio abra al parque y no a un edificio, por más bello la arquitectura que sea. Tiren esa estación de lado, hagan lo que sea, pero el parque es lo que ustedes están llevando a esa montaña y la están bajando. Me parece el comentario de Marisabel de darle vida a esos sitios a medida que uno va subiendo, para que no se muera. Pensé también en el proyecto de Lander Quintana de los hace 30 años, de las viviendas en pendiente. Esto es sumamente inestable, ese cerro. Pero mire, en Medellín hicimos una propuesta en el barrio Santo Domingo de poder estabilizar el cerro con cimientos, fundaciones, gaviones que creaban terrazas parecidas, de manera que el ascenso era a través de un pueblo de montaña, que no era solamente equipamiento, sino que había parte de esto, era habitable, que también puede ser otro camino en algunos sitios, ¿no? Como es el barrio. De cómo es el barrio, o sea, que uno se va metiendo por la comunidad y va apareciendo los sitios recreativos y los espacios públicos y el comercio dentro de la casa y qué sé yo. Pasa frente a la cocina y te dan un café y subes. Pero esto es interesantísimo. Hay unas propuestas bien cleveres aquí. Sí. Vale, Alice, no sé si puedes hacer un comentario. Sí, claro, yo quería, me oyen, ¿no? Yo Sí, quería, estoy de acuerdo con los profesores, y bueno, también quiero felicitar al grupo. Sin duda esta presentación es muy clara, tienen unas herramientas comunicacionales muy fuertes, destrezas para dibujar y para mostrar. Se entendió perfecto el análisis del lugar, que es muy complejo, pero fueron mostrando progresivamente y por capas cada uno de los elementos, entonces creo que eso es importante destacarlo. Podías entender cosas que preguntábamos en otras oportunidades, bueno, ¿cuánto necesito subir en altura? ¿Cuánto necesito recorrer en distancia en horizontal? O sea, utilizaron todos los recursos que tenían para guiarnos y para demostrar la complejidad y también las bondades, las condiciones del sector, así como la complejidad y las condiciones de su propuesta. Creo que eso es importante destacarlo porque lograban sintetizar y lograban identificar los elementos gráficos que permitían guiarnos, ¿no? En ese sentido, en cuanto a la presentación. Ahora, en cuanto al tema, yo quiero felicitar que el tema acá parte por la educación, porque si bien estuvimos discutiendo en los otros casos lo difícil, el tema incluso entender la complejidad de la situación nacional estudiando 3 lugares, 3 sitios y 3 comunidades o 3 lugares con muchos problemas, que la educación es un componente importantísimo, que es un motor necesario para lograr el inicio de las transformaciones. Entonces creo que es importantísimo haberlo incorporado como tema inicial. También ellos en sus análisis hay un diagrama donde comienzan que lo primero es, el trabajo es como desde las comunidades, es por fases, pero comienzan con el espacio público y el entrenamiento y la educación de las comunidades y de las instituciones. Eso me pareció como conceptualmente y como estrategia de inicio exactamente, me parece importantísimo, porque marca una ruta y marca una forma de continuar conceptualmente muy clara y muy necesaria en este momento, ¿no? Estoy de acuerdo y lo comentamos en otros casos, que es importante el factor social, que este es el proyecto de los 3 que más incorpora a la comunidad y más se baja a la escala de las comunidades y a la escala social. Sin duda es donde más lo vemos, hasta en arquitectura. Es el que tiene una escala menor en arquitectura, donde lo vemos más como en relación al sitio.
Pero yo insisto, creo que también hace falta mapear esos actores y tener un poquito más de información, quizá en algunos de los pequeños casos de estudio. Y en paralelo a ese mapa social, yo creo que también, como este grupo nos está dando tanto, bueno, yo creo que vamos a pedirles más. Yo quisiera tener un mapa ambiental. O sea, si bien el ambiente se está, exacto, escoger uno de los barrios, La Palomera, escoger un caso de estudio y ese caso de estudio todavía profundizar un poco más, ¿no? Pero para retomar, lo que decía era que así como estamos hablando de todo un territorio, de un vasto territorio muy complejo, con muchas consideraciones en cuanto al tema ambiental y el tema verde, no solo el tema de topografía, de deslizamiento, oportunidades, pero creo que se puede también hacer ese mapa ambiental que pueda ayudar a entender un poco más este tema sostenible, que esté como más vinculado con la educación y que pueda permitir ver como hacia dónde se puede orientar este tema educativo, que puede estar referido al de entrenamiento de destrezas o de capacidades técnicas, pero también al entrenamiento y al manejo y al trabajo con el ambiente. Entonces, bueno, o sea, creo que es como una capa más que se puede sumar para que le termine de dar como cuerpo al trabajo y que continúe, ¿no? Con el tema ese de gestión, de continuidad y de mantenimiento futuro. Magnífico, Alice. Muchísimas gracias. David creo que está tratando de decir algo con el micrófono apagado. David, creo que estás hablando. O quizás no está hablando con nosotros. Ah, bueno, puede ser. Bueno, en todo caso, quizás... David, el micrófono. Si estás hablando. Sí, David no dice nada, yo quiero decir algo que se me olvidó. Quizá en este grupo es donde vemos más arquitectura, y en algunos casos me parece que podríamos ver un poco menos arquitectura, pero quizá más progresiva. O sea, en algunos casos teníamos como 4 o 5 intervenciones en rampas que están como trabajando el paisaje, pero están como muy próximas. Y quizá eso va a depender, a lo mejor comenzamos con se produce una transformación en el sitio, hay una densidad, hay un crecimiento, se explora el impacto de esa intervención y a futuro, bueno, necesitamos 2, 3, 4 más. Entonces, a lo mejor hay un tema de entender también a futuro cómo a lo mejor somos demasiado arquitectos y queremos llenar todo y tratar de resolver todos los accesos, que toda la gente tenga capacidad de tener una rampa, pero bueno, podemos comenzar con unos casos, ver cómo se comporta y entender la posibilidad de nuevas fases y trabajo progresivo a futuro. Eso se me olvidó comentar, ¿no? Mira, David, ahorita sí te escuchamos. Con Alice, con esto de la gestión, la incorporación del barrio, por ejemplo, ellos están utilizando en imágenes como esta, en la estabilización de los taludes y en cubrir estos taludes denudados por el corte, las imágenes que se robaron apropiadamente del barrio Moravia de Medellín. ¿Y por qué el barrio de Moravia es importante? ¿No? Porque las operaciones de fitorremediación y de estabilización de taludes, incluso el juego de la gama cromática y el mantenimiento de esa especie, fue un trabajo en donde biólogos y paisajistas trabajaron con la comunidad. Y es la comunidad la que lo opera, gana dinero con esto, trae a los turistas a visitarlo y qué sé yo. Es bien importante esa componente de quién es el que lo ejecuta y que sea algo con la comunidad que recibe el beneficio, ¿no? No, y eso es bien importante porque en general las operaciones de agricultura urbana en Caracas no son tan fuertes, pero quizás la industria, que es un comercio, de la producción de plantas ornamentales, de viveros, es una tremenda industria que sin ser la industria de las flores o las rosas de Bogotá, pudiera ser un factor de desarrollo económico importante para preservar el ambiente, pero también producir bienestar social. Creo que es una clave importante del proyecto que no fue mencionada con tanta fuerza. Y también interesante meterse en lo que era nuestra producción local. Por ejemplo, estos señores que estudian y que van todos los días en la Universidad Simón Bolívar, este señor que está aquí, que es más viejo que ustedes de la primera promoción, vio cuando se quitaban las últimas plantaciones de papa del valle donde está la Universidad Simón Bolívar. Toda la papa que se consume en Venezuela viene de los Andes nuestros y de Colombia. Viene a 700 kilómetros, pero aquí se producía papa. ¿Por qué? Porque estaba el único valle alto cercano a la capital. Y si se va a Hoyo de la Puerta, todos esos árboles de bucare, no sé cómo se dice en colombiano el bucare, que este árbol que florece en color rojo, anaranjado, bellísimo, no son bosques naturales, son bosques que se sembraron para sombrear el café, el buen café venezolano, que es mejor que el colombiano, por cierto.
Bueno, entonces, cuando uno está pensando en reforestación, la limonera, se llamaba la limonera porque en todos estos bosques de ahí había producción de cítricos. Entonces, lo que estoy tratando de ver, quizá un poquito en la historia, nos da algunas claves del tipo de agricultura y de producción que puede haber. Vale. Bueno, yo creo que estamos llegando, me encantaría darle un derecho de palabra, al menos a un miembro de cada grupo, para que diga algo un poco a partir de las preguntas, comentarios, y generar como un comentario de cierre ya luego al final de parte de los profesores. Súper agradecidos con todas las intervenciones, creo que todas se complementan perfectamente entre sí, muy nutritivas además, dada la complejidad del caso y de los proyectos que se presentaron, ¿no? No sé si el grupo 1, ¿quién se atreve a hacer alguna intervención? Si, a ver, María Valentina o alguien del primer grupo. Y puede ser sobre el proyecto, sobre la experiencia, sobre lo O difícil. Paola, cualquiera. Un comentario general sobre los, no sé, los críticas o los aspectos que quizás les llamaron más la atención o algo que no haya quedado claro que quieran mencionar, por favor. Vale. Hola. Primero que nada, quiero agradecerles por todos los comentarios, que de verdad siento que nos ayudaron como a enriquecer un poco más como la visión que tenemos nosotros de la propuesta. A veces como que desde afuera se ve más de lo que nosotros mismos podemos ver. Bueno, respondiendo un poco en cuanto a lo de las facetas y las fases y la cuestión de pensar un poco en esto de los ascensores, bueno, no sé, quería como enfatizar que nuestra propuesta en la primera faceta lo que busca es más bien como generar una conexión peatonal, que no sé si eso quedó muy claro. Creo que como que los ascensores hicieron mucho, resaltaron mucho, y no se vio que por detrás de esos ascensores, primero lo que se plantea es más bien un network, una red de conexiones peatonales, y que básicamente lo primordial que queríamos hacer era justamente hacer una conexión peatonal, volver a Baruta caminable. Y bueno, eso era básicamente lo que quería hacer. Gracias. Bueno, no sé si alguien del segundo grupo quiere hacer algún comentario muy general y luego abrimos debate. Del segundo grupo, sí. Buenos días. Bueno, nosotros queríamos agradecerles también por todos sus comentarios, y estuvimos como discutiendo un poco la pregunta que nos hizo la profe Alice, de si tuviéramos como que un inversionista con mucho dinero, ¿por dónde comenzaría? Nosotros pensamos que capaz el elemento o los pasos a tomar primero sería crear esta ruta de Metrocable y los espacios a donde llega, es decir, los espacios públicos que estuvimos diseñando en los nuevos catalizadores, que digamos serían como la escala mayor. Ahora, si nos vamos como el que tiene menos dinero, pues nosotros tenemos planteado este sistema de vías como aceras, ciclovías. Entonces es como que esas intervenciones que tienen menor impacto digamos, en todo el territorio, y que logran conectar distintos lugares, pues sería como lo primero que se podría como realizar cuando se tiene como menos presupuesto. También un poco lo que hablamos de esto, creo que fue de Henry Rueda, de los centros urbanos, de si es necesario que fueran como tan urbanos. Pues en mi opinión personal, por ejemplo, el nodo de Hoyo de la Puerta, yo vivo en Hoyo de la Puerta, y ese es el único punto que tenemos como más cercano todas las comunidades de Hoyo de la Puerta. Es el único punto urbano que tiene como que más cerca todo, y carecemos de espacio público, carecemos de bibliotecas, carecemos de plazas, carecemos de restaurantes, de discotecas. Entonces, para nosotros ir a algún lugar tenemos que, ir a Caracas o trasladarnos a Baruta y de ahí al este. Entonces, yo creo que esos centros urbanos que planteamos son como esa estrategia para integrar este territorio que es como que periférico, no periférico, que está como apartado de la trama urbana y de la vida urbana de lo que es Caracas.
y creo que sí es como necesario que esos puntos existan como para generar esa integración de esas comunidades un poco olvidadas. Y bueno, eso principalmente. Gracias, Arisa, en muy sentido tu comentario. Además, es fundamental esa perspectiva del habitante, o sea, que no es Claro. solo del especialista, sino un poco del usuario Claro, de claro. un lugar, que creo que todos somos usuarios de este lugar de una manera más que otra, aunque llevamos más de 10 meses sin asistir a él, pero creo que la perspectiva del residente es fundamental también acá. Bueno, puedo hacer un comentario que es totalmente contrario, que es ni uno ni lo otro, pero todo lo contrario. A ver. Apoyando a los dos y diciendo una cosa adicional. Por ejemplo, quizás la escala de todas esas cosas era demasiado grande, pero la idea de que exista recreación y sobre todo con esa vista impresionante de esa que se ve hasta los valles del Tuy, ese barranco es increíble, cercano al parque Vinicio Adame, que nadie lo conoce porque ahorita solo se puede entrar por carro. O sea, hay toda una gran ventaja de crear ese sitio ahí y creo que la estudiante tiene toda la razón del mundo. Pero ahora me voy para el otro lado. Si esa zona no se incorpora vivienda al lado de ese barranco, ese sitio de noche se vuelve peligroso, al menos que eso se vuelve un centro comercial privatizado con un guardia. Y eso no es la idea tampoco, porque la idea es crear espacio público. Entonces creo que yo complementaría el nodo con una componente residencial que tenga los comercios abajo y que tengan los restaurantes y esas cosas, pero de una escala mucho más europea, como decía Henry, que la escala del centro comercial o gran oficina o la gran discoteca de una operación inmobiliaria. Se gana todo. De acuerdo. Creo que ya está más en función de la segunda que de la primera, pero a lo mejor la interpretación de la imagen no fue muy nítida y habría que darle chance. Vamos con alguien del tercer grupo, no sé si María Laura o Jazmín, May, cualquiera. Hola, ¿me escuchan? Bueno, primero que todo quería dar gracias. Ya. ¿Sí me escuchan? Poco, pero te escuchamos. Ok. Bueno, quiero dar gracias. De verdad fue una super experiencia porque estuvimos trabajando un sector en el que siempre vamos, porque siempre vamos hacia la universidad, pero nunca lo habíamos analizado de una manera diferente, de esta forma tan profunda, analizando bien las comunicaciones que tiene con las sociedades existentes, con las comunidades, con los diferentes equipamientos que tiene todo el área de estudio. Y bueno, nunca había tenido la oportunidad de poder entender bien en qué consistía Baruta. O sea, tengo 5 años asistiendo a la universidad y nunca me había fijado de tantas cosas que tiene, tantos paisajes, tantas oportunidades que existen en la zona, y me permitió a todas como grupo poder generar todas estas redes de vinculaciones con la comunidad. Me pareció súper importante no solamente proponer cosas que sirvan así físicamente a las personas de las áreas formales, sino también a todos los sectores de la universidad, a todos los sectores de urbanizaciones privadas, espacios como La Limonera que son de interés social, espacios como el barrio Los Picapiedras y Ojo de Agua, que actualmente se encuentran todos desvinculados, encontrar esta manera de poder crear una conexión, una vinculación entre todas ellas, y que a través de este enfoque educativo que nos enfocamos, pudimos generar esta conexión, y bueno, nos pareció súper interesante todo esto. Gracias. Muy bien el comentario, María Laura, porque es como abrir los ojos a una realidad que parece que vemos pero no observamos, ¿no? Y eso pasa mucho como arquitecto y como diseñador en general, que uno asume, que uno entiende la realidad hasta que uno es capaz de profundizar el estudio, entender de dónde viene, incluso hasta el análisis histórico que creo que hicieron, les permitió cambiar la perspectiva de su propia dimensión política, social y económica de la realidad. Debemos recordar, para Doris sobre todo, que este grupo es un grupo que nació y ha hecho toda su vida en revolución, no conoce otra realidad del país sino esta, y para nosotros es muy fuerte y conmovedor a la vez entender que no tienen una lectura del antecedente histórico salvo el que pueden recibir del nivel literario o de la evidencia de la propia estructura de la ciudad como un hecho de arqueología urbana que tienen que tratar de extraer de su propia visión del universo, porque es una realidad que a veces nos abruma y no nos permite entenderla, ¿no? Yo creo que es un comentario muy revelador que creo que aplica a cualquier sitio, María Laura, no es
porque sea Sí, Baruta y porque lo exacto. conozcas más o porque lo visites más. Ujú. Te sorprende. Eso va a pasarte siempre. Tiene que ver algo que dijo ayer Kerry Penabat, que fue muy bello, que es que uno puede llegar a un sitio con una agenda, pero apenas aterrizas en él, te das cuenta que no, nada, muchas de las cosas que a veces te establecen en la agenda cambian porque no puedes llegar con agendas preestablecidas, y menos en asentamientos espontáneos como tal. Pero bueno, quiero darle el derecho a palabra al jurado o a cualquier otro estudiante. Así que, No, Franco, ayer se dijo una cosa muy bella, que primero que creo que este taller les cambiará la óptica profesional para siempre, pero un poquito lo que se decía ayer era que el aprender a leer el territorio y la cultura y las comunidades y los usuarios es lo más importante, porque si logran leer eso, entenderlo, sus proyectos van a ser relevantes, pertinentes, adecuados y queridos y mantenidos y van a tener proyección y larga vida. Gracias, David. Gracias. Sí, nada, quiero para cerrar felicitarlos a todos, felicitar a los motores de la experiencia porque le han permitido a los estudiantes en Caracas tener una experiencia internacional, global, salvando todos los obstáculos que pueden haber con la tecnología, y creo que les han dado un regalo inmenso a todo este grupo que en los trabajos se entiende, que lo valoran y que lo han disfrutado, ¿no? Yo simplemente quería relatar una cosa como anecdótica. Yo estoy involucrado en un proyecto de un parque lineal aquí en la ciudad de Miami, que es un parque de 16 kilómetros de largo que cruza 3 municipalidades en una ciudad rica, en un país rico, aprovechando unos espacios subutilizados debajo de los rieles del metro, que aquí es elevado, y que básicamente es un canal para trotar y un canal para bicicletas, porque es muy estrecho, pero es muy largo. Y el diseño, que hay un master plan de una oficina y se va desarrollando a medida que se va haciendo. Yo trabajo en la oficina de consultoría en diseño, no tengo nada que ver con el diseño en sí, pero establecimos unos lineamientos de diseño, una ordenanza para las inversiones y los desarrollos que colindan con el parque. Y les puedo asegurar que los problemas son idénticos. Los problemas de discontinuidad, los problemas ambientales, los problemas de territorialidad, los problemas de rechazo, de conflicto entre comunidades. Estamos hablando de comunidades educadas, con dinero, con acceso a servicios, con todo lo que son carencias en lo que acabamos de ver. Y lidiar con los vecinos, con los grupos comunitarios, con los grupos que defienden a los perros, los que defienden a las palomas, los que defienden a los gatos, los que defienden todo, pero aparte trabajar con la compañía de electricidad, la compañía de agua, la compañía de gas, la tránsito, el grupo de ciclistas, el grupo de trotones, que son agresivos como nadie, porque cuando tú estás trotando nadie te puede acercar. El problema es idéntico. Entonces, al aprendizaje que les brinda una experiencia como esta en cuanto a la metodología es tan valioso que les permitirá a ustedes ver sus sitios donde se establezcan, bien sea en Baruta, bien sea en Hoyo de la Puerta para siempre, pero ver su lugar con otra óptica. Y yo creo que eso es el gran aprendizaje para ustedes con esto. No porque estén trabajando con una zona de desigualdad social y económica hay grandes problemas. Los hay en todos los asentamientos humanos, entre nosotros mismos, que es lo triste. Pero ese es el trabajo nuestro, ese es el trabajo de los que creemos en el espacio público y de los que creemos en la ciudad como mediador de las tensiones entre nosotros. Magnífico, Henry. Muchísimas gracias. Vamos con Doris. ¿Un comentario? Sí, gracias, Franco. No, en primer lugar, agradecerte de verdad la invitación. Para mí ha sido muy enriquecedor. Que he trabajado mucho tiempo en la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos y en los talleres de
de vivienda popular, entre otras cosas. Y en lo profesional, que he trabajado también en el plan de ordenamiento, en el último plan de ordenamiento de Medellín, con Jorge Pérez, Giovanna Espera, etc. De alguna manera, a pesar, pensemos como pensemos, son los mismos problemas, compartimos los mismos problemas. Y es que hay una parte de la población que tiene que resolverse su vivienda por sí misma. Es como si todos los días tendríamos que fabricarnos los zapatos cada uno y fabricarnos la ropa cada una para salir al mundo. En este caso tenemos un sector de la población que tiene que fabricarse su propia vivienda para poder tener un lugar en el mundo. Y eso pues lo podemos ver, ideologías las que haya, en todas partes, en muchas partes del planeta, ¿no? Y en este caso tenemos también similitudes en cuanto a la topografía, en este caso la cuestión andina, que nos afecta muy poderosamente en Bogotá, aunque en la sabana los problemas que se están presentando son de una gravedad tremenda, por una falta de institucionalidad y por problemas de corrupción de los municipios pequeños, en tanto que el ordenamiento territorial del suelo rural sobre todo tiene muchos problemas. En el caso de Medellín, pues ellos, como sabemos, se han visto abocados a resurgir de las cenizas, en tanto que es una sociedad bastante resistente y sobre todo resiliente, y les tocó unir esfuerzos para salir adelante toda vez de que tuvieron una cuestión, una guerra y una tragedia, diría yo, que les hundió hasta lo más profundo socialmente, pero también económicamente y también en términos de imagen. A partir de allí ha salido una experiencia que tiene muchas lecciones aprendidas. Les he compartido incluso enlaces de lo que representa uno de los últimos proyectos de la administración de Jorge Pérez como director de planeación de Medellín, que se llama el Jardín Circunvalar. Era el que yo les decía que era la gran cota, ese camino que une barrios que están en la ladera, esas bolsas de barrios que están en la ladera, y que al mismo tiempo esa cota común resuelve proyectos de equipamientos que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la institucionalidad, con lo cultural e incluso con cuestiones de cultivo y agricultura urbana donde está involucrado la población de la tercera edad. Bello. Que es muy bonito, exacto. Entonces, de alguna manera estamos resolviendo los mismos problemas. Y me parece que en el taller, en cuanto a los objetivos del curso, los quiero recordar, porque claro, generalmente cuando los proyectos son buenos, el jurado quiere más. ¿Y por qué no resolviste esto? ¿Y por qué no resolviste lo otro? Y es que, cierto, cuando el proyecto es malo, es más difícil emocionarse, ¿no? Y en cuanto yo veo en cuanto a la metodología de desarrollar un pensamiento independiente y crítico de los estudiantes, yo creo que eso se logró a pesar de la distancia, de la virtualidad, y se logró nada menos que de manera internacional. Por lo tanto, yo creo que aparte el taller tiene un plus muy importante, y es que a pesar de estar aquí encerrados, pues pudimos tener la libertad de salir y compartir ustedes, pues, por ejemplo, con otras formas de pensar. Desarrollar capacidades diversas en formas de representación gráfica. En efecto, el dibujo, dibujar el territorio es la mitad del proyecto, como decía Manuel de Sola Morales. Desarrollar la capacidad de insertarse en los entornos en desarrollo y aprovechar productos resultantes de dinámicas pasadas. Y yo creo que dinámicas también que se siguen repitiendo, lo que pasa es que no las hemos podido detectar. Y en cuanto a la escala urbanística y arquitectónica, también pienso que cumplieron con los objetivos académicos. No me resta más que felicitarlos por los ejercicios, por la internacionalización virtual de esos ejercicios,
por la oportunidad de ver el mundo y ver que comparten problemas similares y distintas formas de abordarlos. Y muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias a ti por esos hermosos comentarios, Dori. Sí, Bueno, sí. solo nos queda que Marisabel y Ali hagan un comentario de cierre. Y Silvia, por supuesto. A ver. Bueno, yo creo que todos los anteriores he estado tan de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo pienso que me uno a las felicitaciones porque este grupo ha sabido entender la nueva realidad y tratar de llegar a la escala del lugar, a la sensación de lo que se puede proponer en esta virtualidad que, bueno, que lo han tomado en serio y yo creo que esto los prepara para más allá del futuro. Así que felicitaciones. No creo que puedo agregar más porque realmente nos quedamos asombrados de todo lo que han logrado desde sus escritorios. Felicitaciones. Gracias, Mari. Alice, te Bueno, toca. dale. Igualmente, algo muy breve porque estoy de acuerdo en lo que han comentado los demás. Lo hemos dicho durante toda la mañana. Ha sido una mañana muy enriquecedora y muy estimulante, donde además hemos podido los USBistas disfrutar de un lugar que es muy familiar para nosotros, pero con otras miradas y otros ojos. Unas miradas quizás frescas. Como dice María Laura, siempre caminaba por allí y nunca me había dado cuenta o visitaba 5 años visitando la universidad y no lo había visto de esa manera. Y creo que es de los aprendizajes más lindos del taller, cómo podemos ver más allá de lo que siempre miramos, ser responsables en lo que vamos a proyectar. Siempre tenemos que hacerlo con la mayor calidad, sea en un asentamiento informal, sea en una zona privilegiada, sea en un centro urbano, siempre tiene que ser con la mayor calidad, entender la complejidad y la pertinencia de lo que yo quiero hacer. No es solo lo que yo quiero y es mi agenda y lo que yo tengo en mi cabeza, sino nace del ciclo, es pertinente y está vinculado a las condiciones del lugar. Ese tema de aprender a dibujar y aprender a leer el lugar es importantísimo y es bello como metáfora. Y bueno, felicitaciones de nuevo porque ha sido un taller muy, muy valioso, muy exitoso en todos los aspectos. Me imagino que el día de ayer también tuvieron una jornada interesante y quiero felicitar no solo a los grupos que presentaron hoy, a los estudiantes que presentaron ayer y a los profesores que tuvieron que lidiar. 90 estudiantes eran entre las 3 universidades. Poco complejo, ¿no? Lugares complejos, muchos estudiantes, pero bueno, con mucho entusiasmo y con mucho cariño. Gracias de verdad y felicitaciones para todos. Franco y David pueden con 90, con 150, con 300, eso no hay rollo. Franco y David. Entren que caben 100, ¿no? A ellos les cabe eso, entren que caben 100. La pobre Silvia tuvo que padecernos, así que Silvia, te toca defenderte o desahogarte. Silvia. No, en realidad, sí es cierto que no ha sido fácil, sí es cierto que hemos aprendido todos en cantidad industrial desde muchos puntos de vista. O sea, hemos aprendido cómo lidiar con estas nuevas tecnologías, hemos aprendido de otros lugares, hemos aprendido de otros modos de hacer y otros modos de pensar de otras, de otras universidades. Y bueno, yo agradecidísima de que me hayan incluido en este súper equipo. En realidad yo al principio tenía muchísimo miedo porque lo veía como un desafío enorme y creo que al final nos quedó pues muy bien. Sin embargo, yo sí quisiera dejar como unas reflexiones para el futuro, sobre todo en relación a los últimos comentarios que hizo David, con los que estoy absolutamente de acuerdo, de la importancia de incorporar a las comunidades y de incorporar como un conocimiento como detallado del lugar. O sea, sin duda estamos haciendo esto en unas circunstancias que no son las ideales en términos de conocer el lugar de verdad. En ese sentido, lo que quiero es dejar como una reflexión para todos, pero en particular los estudiantes, en el sentido de que a pesar de lo nutritivo y maravilloso que ha sido el taller, sí tenemos que estar conscientes de que hay una cantidad de decisiones y de aproximaciones que estamos haciendo sin conocer, quizá a veces con el suficiente detalle,
lo que está pasando en los lugares, y lo digo no solo en el de Caracas, que es en el que más obviamente nosotros nos damos cuenta de dónde están las carencias y de cuáles son las cosas que no conocemos, sino sobre todo en los otros dos lugares donde a veces me quedo con la sensación de que uno como que puede como pecar de demasiado aventurero. En ese sentido, eso es como una reflexión grandota a que, bueno, sí, todo esto, este mundo que se nos abre de la internacionalización es maravilloso, pero no tenemos que olvidar que necesitamos un conocimiento muchísimo más detallado, muchísimo más cercano, muchísimo más cuidadoso de los lugares, que a pesar de lo que uno aprende viéndolos como desde afuera, necesitamos el conocimiento como desde adentro. Y eso lo digo más bien como una cosa de pensar. No tengo idea cómo lo podríamos haber incorporado, creo que hicimos todo el esfuerzo para incorporarlo todo lo posible, pero sobre todo así a los estudiantes que entiendan que si hubiéramos tenido oportunidad de verlo de otra manera, probablemente hubieran salido distintos proyectos. Bueno, y gracias a todos y gracias de verdad por acompañarnos a este maratón que hemos tenido. David, creo que tienes el micrófono apagado, David. Yo iba a pedir un aplauso general. Así No. como, bueno, gracias A los estudiantes por el grupo. No. Extraordinario, extraordinario. No, yo quisiera hacer un comentario que hice ayer, pero creo que es relevante, que cuando yo me gradué de la Simón Bolívar, en una universidad, en el Falcón 5 de ustedes, la primera generación, nuestros profesores fundadores metieron como mucho cariño, mucho amor a la carrera. O sea, la pedagogía, la atención personalizada, la decencia, el amor por la profesión. Pero estábamos diseñando objetos sueltos en mitad de ninguna parte. Eso es lo que se enseñaba al comienzo de los 70. Y de alguna forma, la generación mía, algunos de los profesores de ustedes, Larrañaga, Frontado, tantos de estos que salieron, pues de alguna forma llevamos la carrera a la arquitectura a estar comprometida con el fenómeno urbano. No se podía pensar en arquitectura sin ciudad, sin generación de espacio público, sin responder al contexto. Y eso fue quizás un cambio muy importante en la formación de lo que se obtenía en la Universidad Simón Bolívar como escuela. La generación de ustedes está obligada, y lo que escribí ahí, a pensar en términos de territorio, de medio ambiente, de sistemas, de ecología y obviamente en temas de inclusión social y valoración de la diversidad cultural. Esos son los temas que los manejan ustedes, por no agregar que parte de eso es cambio climático, cambio de la energía con lo cual va a moverse el mundo, formas de gobernabilidad y participación. Esos son los temas de la generación de ustedes. Entonces, este taller simplemente es una abreboca para pensar en esas complejidades, independiente en que la escala y en el sitio donde les toque trabajar. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Y el tema, lo que apunta Silvia, es sumamente valioso, es aterrizar, es trabajar con las comunidades, pero tampoco caer en la cuestión romántica de que la comunidad es la que comanda ante todo. Nunca se hubieran dado los cambios en Medellín si no hubiera habido visionarios que dijeran, oye, ¿cómo podemos entrar a mejorar la accesibilidad de estos barrios donde tarda 2 horas bajar de Santo Domingo a la ciudad y donde te matan en cada vereda después de las 7 de la noche? Y entonces, entre el metro y la alcaldía dijeron, bueno, quizás los metrocables. Bueno, ¿quién había visto metrocable en Colombia? Nunca. Entonces, era imposible en una comunidad decirle, oye, usted, María, ¿usted cree que el metrocable es una solución? Y está loco, ¿no? Obviamente, había que entender el barrio, había que entender la problemática, había que entender, y entonces comenzó ese trabajo de mano a mano, entre unas visiones soñadoras y tratar de entender lo que buscaba la comunidad. La comunidad resuelve su problema inmediata, pero ¿qué vas a imaginar una comunidad de Baruta que tiene al lado una reserva ecológica tan importante como el Ávila y que está dentro de un parque en fuerte militar que nadie utiliza y que se podría incorporarlo? Entonces es una combinación entre entender el territorio, la gente y luego confrontar eso con unas visiones de unas ideas que a veces vienen de hasta de otros contextos, pues, ¿no? Y luego encontrar una forma híbrida de trabajar para que sea relevante.
Finalmente, lo que quisiera mencionar, y simplemente había más jurado ayer que no era venezolano, pero que es impresionante el nivel de amor, de compromiso, de claridad, de inteligencia, de agradecimiento, de trabajo en equipo, de capacidad gráfica, de capacidad de esfuerzo, de diseño, de representación, de manejo del idioma de inglés y de cortesía y de amabilidad que ha salido del grupo de la Simón Bolívar. O sea, son unos cracks. Es impresionante. Entonces, creo que ya estamos suficientemente orgullosos, así que de verdad el agradecimiento de nosotros es para ti, David, por habernos propuesto hacer la experiencia. Ojalá podamos hacer réplica con Bogotá, con Miami. Yo creo que al final son los tiempos que nos vienen y que este tipo de formato, lejos de verse como una debilidad, se vea como una oportunidad para entender el mundo de una manera más grande, pero también más chiquita, ¿no? Yo creo que al final estamos lejos, pero estamos más cerca, y yo creo que no solo aplica al hecho de Venezuela por su propia crisis coyuntural, de naturaleza política, económica y social, sino que creo que ya el mundo está todo en crisis. O sea, la pandemia homologó las crisis a nivel universal. No hay país que se sienta seguro con el sistema político que tiene enfrente, ni con los retos desde el punto de vista ambiental, ni con los desafíos que tienen las ciudades en las que estamos viviendo hoy día. Y lo decíamos ayer también, pues, o sea, si el siglo XX estuvo marcado por una crisis económica que luego vino unas guerras que luego trajeron al proyecto moderno como el que se exportó en todo el mundo, pues seguramente este proyecto ecológico de las ciudades del siglo XXI, creo que la pandemia va a ser el gran detonante de esta visión de los territorios, que creo que es parte del tema que estamos estudiando. Yo creo que más que proyectándolo, me gusta el término en inglés que se utiliza para los talleres, que es de estudio, porque en realidad esto es un estudio más que una propuesta de soluciones o de proyectos a ser ejecutados. Yo creo que lo que los estudiantes han demostrado es una gran capacidad de estudiar, de formular preguntas y de ofrecer respuestas que, aunque modestas, pueden, digamos, aproximarse a definir cuál es el rol que van a tener ellos como arquitectos en las sociedades del futuro, acá en Venezuela o en cualquier parte del mundo que les toque trabajar. Yo creo que ese es el gran elemento que nos enorgullece a todos como profesores, porque le da sentido al trabajo que hacemos en este contexto o en cualquier contexto. Como lo decimos siempre, el producto que ustedes hagan, lo que ustedes logren hacer con sus vidas, es el mejor salario que tenemos como profesionales y como profesores en un país donde ganamos entre 5 y 10 dólares al mes por hacer el trabajo que hacemos. Así que al final de cuentas es la mejor recompensa que nos pueden dar, es ver el desarrollo futuro que van a tener como profesionales, y esperamos que sus proyectos de grado, que ya están próximos a los finales de la carrera, sean tan complejos y tan valiosos como lo que hemos visto el día de hoy. Así que la meta o el límite está en el cielo. Ustedes decían hasta dónde quieren llegar, y gracias nuevamente a Doris, Henry, David Maestra que no está, a Marisabel, a Alice, por supuesto, por el esfuerzo de conectarse, y bueno, y a David por habernos acompañado en esta travesía. Nos vemos la semana que viene con el mega sesión internacional, bueno, mañana. Pero, David, estás apagado como para variar. Bueno, que la semana que viene nos vemos, bueno, mañana nos vemos Silvia y la gente interna de la Simón Bolívar. Y la semana que viene es la colectiva de los 3 días, terminando el sábado en la mega fiesta cibernética. Ahora me informas en qué nos vamos a ver, porque yo tengo la imagen algo. Ok, bueno. Bueno, gracias a todos, por favor, vamos, un abrazo, 1.000.000, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Chao. Me alegro verlos y saber que están bien. Gracias.